Estamos grabando. Buenos días, entonces damos comienzo formal al encuentro del día de hoy, 24 de agosto del 2021, de la asignatura Taller de Gestión Administrativa. Bueno, le damos la bienvenida a Macarena. ¿Qué Eh, tal? ¿Qué Buenos tal? días. Buen día, que recién pude ver hace pocos días que estabas inscripta, no sé si yo no lo vi, fue una inscripción tardía, pero bueno, aquí estamos, así que bienvenida. Gracias. Segundito, segundito que corro esto. Está. Bien. Bueno, en principio creo que Sol hace un ratito consultaba la posibilidad de cambiar de plataforma virtual, que no sé, encontraba, no sé si ya como encontraba una dificultad, pero le resultaba más familiar otras plataformas. Eh, la verdad que podemos usar Google Meet, porque esa la provee el gobierno de la ciudad. No hay ningún problema en usar Google Meet, no hay restricción, se puede grabar, no hay restricción de tiempo y se puede grabar. Y si no, yo también tengo una cuenta privada de Zoom, tampoco tiene límites y se puede grabar. Pero si realmente no encuentra mayores problemas con esta Cisco, continuamos con esta. Chárlenlo, después me dicen, por mi parte no hay Eh, problema. bueno, profe, como estén de acuerdo mis compañeros, yo nomás dije, pero como estén de acuerdo mis compañeros. Y en general, ¿qué prefieren? ¿Que cambiemos a otra? Por mí no hay problema, ¿eh? Lo que ustedes quieran. Si quieren lo conversan y después me dicen. Normalmente las plataformas son todas bastante parecidas de operar, pero no hay ningún inconveniente. Cualquiera de las dos es cuestión de darme un par de días que yo organice más que nada los links que hay en el campus virtual, porque viste que ustedes pinchan ahí, van directo a la Cisco. O sea, tengo que readecuar los links, pero no hay ningún problema. Si quieren, lo charlan y me dicen en el resto de la semana. Bueno, en el último encuentro habíamos conversado alguna serie de cuestiones respecto de las dos primeras lecciones de la unidad uno, tanto del enfoque pedagógico y metodológico como del eje transversal de la sustentabilidad. Ahí la plataforma quedó registrada, que la mayoría de ustedes o todos han ya podido ver las dos lecciones, la han podido descargar o recorrer y muchos de ustedes, muchas de ustedes han hecho también la autoevaluación. Así que en ese sentido, me parece que ya estamos entrando en régimen en gimnasia y que no han tenido mayor inconveniente. Lo que queda por delante, bueno, repasando lo que conversamos el encuentro anterior. La primera fase, vamos a ver algunos conceptos generales. Con este sistema, una lección principal y una autoevaluación. Por ahí alguna participación en un foro. Buen día, Marlene. Veo Marlene. Eh, alguna participación en el foro o alguna actividad que no sea una autoevaluación, alguna actividad en la que ustedes tengan que empezar a producir como para calentar motores para la segunda etapa que sí les vamos a pedir que produzcan 4 o 5 documentos que tienen que ver con los hitos fundamentales de un proceso de compras y contrataciones. Esto lo vamos a ir viendo en detalle. Les comentaba respecto a la presencialidad, que habíamos charlado la otra vez, todos los días hay alguna novedad. En este caso, la novedad es que, por lo menos durante el mes de agosto, no cambia nada, seguimos por modalidad virtual. Ahí yo sé que Pablo en este momento no está en la ciudad de Buenos Aires, así que en el caso que se indique algún encuentro presencial o hagamos esto, bueno, tenemos que evaluar no solo de Pablo, sino del resto de las personas qué posibilidades tienen de acercarse hasta el instituto. Esto después lo charlamos, me comentan por el foro o me comentan por mail. Igualmente todavía no hay ninguna fecha, ¿viste? Y si la hubiera sería recién para septiembre. Dentro de todas las asignaturas, bueno, la nuestra tiene un cierto foco de presión respecto a volver a la presencialidad, en virtud de que la idea de taller implica, bueno, una producción, una actividad práctica. También incluye un concepto que denominan prácticas profesionalizantes. En este caso sería alguna suerte de pasantía o encuentro o visita o entrevista, alguna de esas opciones
dentro de alguna legislatura, dentro de alguna Cámara de Diputados o de Senadores. Esto, a su vez, complica más aún porque ya tenemos que ir, digamos, contra los protocolos de estas organizaciones que también están en la misma situación que todos los demás. Así que eso está complicado. Tal vez lo podamos resolver con algún encuentro virtual, con algún funcionario, alguna funcionaria de alguna legislatura, de alguna cámara, en donde nosotros, bueno, podamos tal vez previamente generar un cuestionario participativo donde todos podamos dar nuestra inquietud, armar un cuestionario, prepararlo, dividirnos las preguntas como para abordar a este funcionario, esta funcionaria, si es que no podemos llegar a hacer algún tipo de visita física, cosa que dudo, a menos que sea ya hacia final del año. Pero bueno, son todas cuestiones que iremos viendo, por ahora no se inquieten, concéntrense en la medida de lo posible en mantener el ritmo de leer la lección principal, hacer la autoevaluación o la tarea, el cuestionario de autoevaluación o la tarea que pongamos como autoprueba para poder avanzar, aunque sea en la adquisición de estos conocimientos básicos o fundamentales para poder abordar luego la construcción de un expediente que finalmente es lo que le va a dar la solidez de la adquisición del conocimiento y la habilidad finalmente de poder hacer alguna contratación o alguna compra en algún momento. Bien, para el día de hoy que vamos a hacer una pequeña ronda respecto de que yo les quiero escuchar brevemente sobre la lección de la sostenibilidad, que implica sobre todo el tema del desarrollo sustentable. Dijimos que esencialmente el desarrollo sustentable no solo incluye los aspectos ecológicos, sino también los aspectos económicos, no exclusivamente los económicos, también los económicos y también lo social, ¿no? El desarrollo sustentable implica tener en cuenta al menos estos tres factores fundamentales. Con lo cual, lo que quería que ustedes nos comenten, compartan alguna experiencia respecto de alguna de estas situaciones que tengan que ver con el desarrollo sustentable. Ahí Pablo adelantó en el foro, que para eso lo abrimos, para quien quisiera adelantar algunas reflexiones que lo vamos a dejar hacia el final, que él nos comente, el quien no lo leyó, bueno, además de hacer, la verdad que es una producción bastante intensa, no solo de circunscribir las principales corrientes o alguna de las corrientes más bien extremas de las posiciones respecto del desarrollo sustentable y cuenta de una experiencia personal muy interesante que lo vamos a dejar hacia el final, ya que él adelantó por escrito. ¿Alguno de ustedes quiere empezar contándonos alguna experiencia que tenga que ver con el desarrollo sustentable o con alguno de los conocimientos o temas que vieron en la lección? Si no hay voluntarias, va el dedo acusador. Soledad, Bueno, arranca Soledad. Te escuchamos. en primer lugar, estoy un poco perdida, aunque trate de encauzarme, Venga. digamos. O sea, tiene que ver con las cuestiones de la lectura o con las cuestiones de lo que yo y mi familia hacemos en pos del desarrollo sustentable. En principio la que prefieras, las cuestiones que, por ejemplo, que vos y tu familia hacen en esta cuestión, es interesante. Comentanos eso, Bueno, compartí con nosotros eso. bueno, en casa se recicla. Hace muchos años hacemos bueno, separación de residuos reciclables. Los tachos, se lavan sachets de leche, tarros de Nutrim, que compremos, o sea, de postrecitos, todas esas cosas, digamos, que no se desechan directamente, sino que se depositan en bolsas especiales y se llevan a los tachos verdes. Esto hace mucho que lo hacemos, mucho, mucho. Incluso antes de que haya una movida un poco más intensa en la ciudad. En una época juntábamos también diarios para reciclar y bueno, los llevábamos al centro que los reciclaban para hacer papel y todo eso. Después, a principio del año pasado, intentamos hacer una huerta orgánica que digamos, no tuvo mucho éxito,
tuvimos que desarmarla, no prosperó, realmente no funcionó, nos falta como práctica para eso. Alguna albahaca, algún perejil, pero no mucho más que no pasamos de una ensalada caprese. Este, eso. Y después cuidamos mucho el agua, soy bastante insistente con la cuestión del agua, bueno, ya sea en la higiene personal, en el lavado de manos, de cuidarla, ¿no? De hacer darla a conciencia. Eh, Después, ¿qué más? Me interesa la cuestión de los paneles solares, algo que intentamos incorporar, pero bueno, por algunas cuestiones de costos y de estructura es bastante complicado, pero la verdad es que estamos como con un horizonte de implementar alguna cuestión de eso. Bueno, Bien, bueno, básicamente la genial. para ahí. Gracias. Sobre eso, lo que vamos a hacer es hacer algunos comentarios respecto de lo que van diciendo cada uno de ustedes. Bueno, Bien, en principio la separación de residuos en origen, como se denomina, es una política, al menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya, como decía Soledad, ya lo realizaba con anterioridad. Efectivamente, esa política ha logrado una mejor gestión de los residuos, al menos en la ciudad. Lo que nosotros podemos, lo que me parece interesante de ahí, poder compartirlo como práctica familiar, sobre todo como ejemplaridad para las futuras generaciones, sean hijos, hijas, nietos, familiares, niños, niñas más pequeños. Sobre la huerta orgánica también interesante porque, sí, querías comentar algo. perdón, sí, agregar algo que también hacíamos era no reutilizar, sino juntar el aceite utilizado, porque como yo trabajo en la Facultad de Agronomía, lo podíamos llevar y se hace biocombustible a partir de ese Bien, aceite para la utilización de las maquinarias de la facultad. Y bueno, me pasa que eso sí es un poco engorroso porque hay que filtrarlo un poquito y después, bueno, en la facultad, por la pandemia, eso se dejó de hacer, pero en 2019 hacíamos eso también. Perdón. bien, esa también es una buena práctica. Respecto de lo que decíamos de las experiencias que comenta Soledad, lo que luego vamos a tratar de hacer es esas prácticas poder también llevarlas adelante en nuestros ambientes laborales, cuando los tengamos o en la medida que los tenemos ahora. Efectivamente, lo de la huerta orgánica es interesante, hay una tendencia mundial, te diría, a poder hacer algunos cultivos incluso de los propios balcones o terrazas. Efectivamente, empezar con las aromáticas que se denominan, por ejemplo, la albahaca, el romero, incluso el orégano, esas aromáticas realmente van a cambiar un poco el sabor de las comidas porque la frescura que tienen esas aromáticas, y además son fáciles de cultivar, ya productos comestibles más importantes, más difícil de cultivar, hay que dedicarle mucho tiempo. Pero sí le puedo comentar que, bueno, se intenta que en la producción de frutas y hortalizas privilegiar los sistemas de producción agroecológicos, es decir, que no utilicen ni fertilizantes ni pesticidas de origen químico, contaminantes, altamente contaminantes, sino que puedan ser utilizados controladores biológicos, se denominan para el caso de los insectos, o fertilizantes de tipo naturales. Eso también, bueno, ayuda a la sustentabilidad por varias razones. Primero porque baja los costos y las relaciones de dependencia con las multinacionales químicas respecto de los insumos que se usan para la producción agropecuaria. En segundo lugar, redunda en la salud de la población porque al ser alimentos más saludables bajan los índices de enfermedad, en teoría, al menos eso es un efecto esperable. Y por otro lado, dan más fuente de trabajo porque las producciones pequeñas pueden llegar a desarrollarse y formar cooperativas. Yo les cuento estas cosas porque además trabajo en el SENASA y tenemos bastante cercanía con estas cuestiones. Respecto del reciclado de aceites, también es un tema muy interesante que se ha convertido en una oportunidad de negocios. Hoy yo conozco una empresa muy desarrollada que hace este negocio en los restaurantes de Puerto Madero y realmente se ha convertido en una oportunidad de negocio interesante y el efecto contaminante que puede tener un litro de aceite usado sobre las aguas potables es enorme. Yo no tengo la cifra,
pero realmente la potencia de contaminación que tiene, a veces nuestras abuelas por ahí guardaban el aceite en un tarro de mermelada reciclado, después lo volvían a usar, pero finalmente lo tiraban en el sistema cloacal, en el caso que tuvieran cloacas. Eso tratemos de no hacerlo más, aunque cocinemos 4 o 5 papas fritas, metamos el aceite usado en un tarro, cerrémoslo y tirémoslo como basura normal, que luego va a ser enterrada en relleno sanitario. Es mejor que termine ahí y no diluida en las aguas. Bien, bueno, gracias. Sobre el tema de los paneles solares, ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, si en algún momento participamos en un proceso de adquisición en el Poder Legislativo, de que, bueno, primero que las cosas que compremos tengan un potencial reciclable o provengan de algún reciclamiento. También está la idea de reutilizar las cosas en la medida que se pueda y reducir también, ¿no? Son las denominadas 3R que en su momento se pusieron de moda en el ambiente ecológico: reducir, reciclar y reutilizar. Respecto a los paneles solares, estamos hablando hoy de energías alternativas o energías renovables. En ese sentido, muy interesante porque, bueno, además de no producir contaminación, la energía esa puede reutilizarse sin ningún problema. Hoy todavía sigue siendo no cierra un poco la ecuación económica, pero igualmente hay paneles que pueden ser utilizados incluso a nivel individual en la casa de alguien. Bueno, gracias. Soledad, ¿quién desea continuar? Acordémonos que Pablo queda último. Seguimos en la lista de mi pantalla. Patricia, ¿querés compartir alguna experiencia respecto del Profe, tema? bueno, en casa empezamos juntando tapitas de gaseosas que las llevábamos al Garrahan, cuando en algún momento se había empezado en el Garrahan a juntar tapitas de gaseosas y cosas. Y bueno, después tengo a una cuadra un centro de reciclaje y ahí llevamos papeles, diarios. Yo en la esquina de mi casa tengo una papelera, que hay un problema con la papelera porque los viernes a la noche tira por, digamos, por lo que es, lo que va a la cloaca o lo que va a las bocas de la calle como pegamento, y cuando hay mucho, llueve mucho, se inunda. Entonces fuimos a averiguar a ver qué era lo que estaba pasando. Resulta que ahí siempre los residuos y cosas que desecha la papelera los tira por ahí. Entonces hicimos una denuncia en la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, vinieron, estuvieron investigando, pero la papelera se conoce que puso mucha plata y quedó todo ahí. Entonces, Bien, ese es un problema también que hay por la bien, zona. Y bueno, yo también en casa tengo, en la terraza, tengo como unos maceteros grandes con todas plantas aromáticas, tengo tomate, morrones y, y bueno, y eso, profe. bien. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ahí aparentemente el cultivo de Patricia está funcionando mejor que el de Soledad, al menos tiene tomates y otras verduras. Bueno, en su momento el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un instituto que depende del Poder Ejecutivo Nacional, repartía a través del programa Pro Huerta, perdón, no sé qué me pasa, me trabo, repartía el programa Pro Huerta, repartía una bolsa con varias semillas de distintos cultivos, que con eso podían armar una huerta familiar, pequeña, incluso estaba disponible para hacerlo en un balcón. O sea que en un balcón, en una pequeña terraza, con habilidad y dedicación, podemos llegar a autoabastecernos de vegetales, al menos de algunos vegetales que podamos utilizar. Respecto a lo que comentaba Patricia, yo quería comentar dos cuestiones. La primera es el impacto que tiene la contaminación industrial, o lo que significa ya no lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer como personas individuales o familiares en nuestro desempeño familiar, sino la contaminación que realizan las empresas. En este caso,
comentaba de una papelera, hay casos muy serios, ese seguramente es uno, pero hay otros muy serios de empresas que tiran sus desechos directamente a los cauces de río o a los cauces marítimos. En alguna de las lecciones vamos a ver un caso que pasó hace unos años, una fábrica de harina de pescado que tiraba los desechos directamente al mar, una cosa terrible. Han sido juzgados por delitos. El atentado contra el ambiente tiene una figura penal, no siempre se aplica, pero la figura penal existe, y realmente lo que se busca ahí es desarrollar programas de responsabilidad social, empresarial, por parte incluso de los proveedores del Estado, ¿no? Es importante que nosotros, cuando hagamos una obra o participemos de la adquisición de una obra o una remodelación, dependiendo de la envergadura del caso, se suele pedir un estudio de impacto ambiental, y en otros términos, en términos de requisitos para integrar el sistema de proveedores de alguna legislatura o el sistema de proveedores del Estado, también podría, ¿por qué no?, exigirle un programa de responsabilidad social empresaria donde presente cuál es su política ambiental, sobre todo de la cuestión, se denomina gestión ambiental, que es cómo gestiona cada empresa los propios desechos que produce en su sistema de producción, ¿no? Esa es otra calidad que nos supera, pero que es bueno que conozcamos, ¿no? La gestión ambiental es una tecnología que deben desarrollar las empresas para gestionar sus propios residuos. Y finalmente, bueno, la cuestión que nombraba de Patricia, de esta, digamos, sociedad virtuosa entre el cuidado ambiental y la solidaridad, en este caso con el Hospital Garrahan, que yo no sé si ese programa sigue activo. En el SENASA en una época había unas cajas para tirar las hojas que usábamos de los dos lados, y eso se reciclaba para el Garrahan. Yo no sé si ese programa sigue activo, pero fue un programa muy exitoso, al menos en términos de difusión de las cuestiones de sustentabilidad y de reciclado. Bueno, gracias Patricia. Seguimos. En mi lista de pantalla sigue Diego. Es medio tirano porque mi sistema de pantalla no es el mismo de ustedes, pero Diego, si querés compartir con nosotros. Buenísimo. Bueno, en mi caso voy a contar alguna experiencia más de tipo colectiva. Yo hacia el 2018 más o menos tomé contacto con los ODS, a tomar conocimiento de sus contenidos y demás. Y bueno, me interesó mucho el tema. De ahí fui profundizando. Yo estoy terminando la carrera de Derecho, entonces estoy en una etapa que elijo materias, son materias del CPO en la UBA. Y bueno, cursé Derecho eh, Sostenibles con Silvia Nona, que es un referente dentro de lo que es el derecho ambiental. La verdad que fue muy instructivo. Con el tema de la cuarentena fui profundizando, digamos, una de las cosas que hice en este tiempo al trabajar a distancia fue meterme bastante en el tema y me incorporé a un par de fundaciones a trabajar y colaborar. Una de ellas es Sustentabilidad Sin Fronteras, que trabaja con jóvenes por el clima, y otro es el IEMA, que es del Centro de Graduados de Ingeniería, que trabajan tanto en lo que es energías alternativas como el cuidado del medio ambiente a partir de lo que es cambio climático, el impacto y demás. Y como tema de interés, de hecho estoy armando una organización con un grupo de amigos de la infancia con intereses comunes, orientadas a lo que es tanto educación ambiental integral, una ley de reciente formación que está en auge, y lo estamos trabajando con lo que es fraternidad, que es un concepto que se empieza desde el 4 de febrero, a partir de del Papa Francisco tuvo un acuerdo con otros líderes. Creemos muy compatible por cuanto el cuidado del medio ambiente implica también un vínculo entre las personas y el medio en que se relacionan. O sea que tengo bastante conexión, he hecho varios cursos de el tratamiento circular de residuos, digamos lo que es economía circular, y bueno, estoy bastante Bien, conectado e interesado en toda la temática. bien, Diego, nos alegra escuchar eso. Gracias por lo que compartís. Diego ahí mencionó una serie de cuestiones. Primero, los objetivos de desarrollo sustentable, que algo creo que en la lección lo tocamos. Son objetivos que se plantean desde el Programa de Naciones Unidas, que invitan a todos los estados que forman parte a mejorar, entre otras cosas,
morigerar la cuestión del cambio climático, o sea, de la elevación de la temperatura en el planeta, que básicamente es producto por la actividad humana, ¿no? O sea, por las emisiones sobre todo, que emanan de los sistemas productivos. Ahí las predicciones son bastante trágicas, ¿no? Se habla de que con 1 grado que suba la temperatura puede elevarse hasta 5 metros la altura de los mares. Se proyecta para el 2100 que parte de la provincia de Entre Ríos y parte de la provincia de Buenos Aires queda sumergida por las aguas. Así que si están con ganas de invertir en real estate, no compren terrenos en la provincia de Buenos Aires, váyanse al centro. Así por lo menos sus descendientes no se le inunde la cuestión. Respecto de bueno, nombraba Diego también la cuestión del derecho ambiental, yo ahí les comentaba, hay figuras penales respecto de eso, sobre todo para ser punitivos sobre las empresas inescrupulosas o contaminantes. De alguna forma los programas de gestión ambiental tratan de morigerar ese impacto que es inevitable. Yo tenía un compañero de trabajo, él es químico, ahora no está más, pero es químico, o era químico en ese momento, y él nos decía una frase que vivir contamina, es decir, las voces más extremas sobre el cuidado ambiental, de las que ya nos va a hablar Pablo, él lo mencionaba esto, los discursos digamos, infantilistas que impiden la producción, tampoco tienen mucha viabilidad, porque si no producimos, no comemos. Lo que se trata es de que esa producción genere el menor impacto negativo posible. Eso se trata de la sostenibilidad, que nosotros, nuestra generación o nuestras generaciones, utilicemos lo que necesitemos de la naturaleza sin comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Esa es la idea principal de la sustentabilidad. A menos que alguien quiera volver a la edad de piedra, no hay ningún problema. Se va a vivir de la caza y de la pesca, si encuentra algún lugar, y relacionarse con el ambiente, que hay comunidades que lo hacen. Existe una idea, es la permacultura. Es decir, hay varias corrientes sobre este tema de volver a los orígenes. Todas son válidas para esto. Finalmente, bueno, celebramos su actividad civil en distintas asociaciones civiles, sobre todo en lo que respecta a la promoción y eventualmente la capacitación sobre temas ambientales, ¿no? Como mencionaba Diego, yo no sé si se sancionó, se está por sancionar una ley que se denomina Ley Yolanda, que sobre todo obliga a los empleados públicos, empleados y empleadas del sector público nacional a capacitarse sobre temas ambientales, como lo hizo la ley Micaela para temas de género, la ley Yolanda lo hace para los temas ambientales. Así que tanto los temas de género como los temas ambientales, al menos en la Administración Pública Nacional, que no es lo que nosotros charlamos, porque nosotros hablamos del ambiente parlamentario, pero igualmente les cuento que en ese ambiente también está funcionando. Bueno, Diego, muchas gracias por lo que compartís. Ahora va Sol. Fin. Profe, yo en mi ambiente de trabajo, que era anteriormente de McDonald's, juntábamos tapitas y ellos la mandaban a la fundación, lo que es también el Garrahan, y también una vez al año, en la época de septiembre, ellos generan tipo 2 por 1 en lo que es hamburguesas, y ese dinero lo recaudan para que vaya también a la fundación y ayude a los chicos, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es lo que dice así como desarrollo sustentable. Bien, gracias, Sol. Ahí es interesante compartir la experiencia de una cadena multinacional como es McDonald's. La verdad que esos programas, por la potencia económica que tiene McDonald's, realmente son de alta recaudación y generan acciones muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista. Por ahí nosotros, bueno, Sol es bastante más joven, pero personas de mi edad ya no estamos tan involucrados con la experiencia McDonald's de nuestra niñez. Pero bueno, ya ahora yo tengo una hija, tiene 9 años y ella creció con la experiencia McDonald's. Así que no es solamente ir a comerse una hamburguesa, sino participar de un ambiente que ofrece una serie de símbolos, llamémosle, con los cuales podemos escribir o no, pero brinda una serie de símbolos que hace que los niños y las niñas tengan una cierta referencia con esa empresa en forma
más potente que con cualquier otra, ¿no? Que los niños crecen si con alguna empresa crecí yo, fue con Coca-Cola, pero los niños y las niñas contemporáneas crecen con la experiencia McDonald's, así que lo que puede hacer esa empresa, más allá de que es una multinacional muy potente y de un punto de vista llamémosle, no sé, marxista, podemos llegar a cuestionarla. Realmente a mí me parece que es muy interesante y ellos tienen un programa de responsabilidad social empresaria, tienen varios programas en este sentido, marcan tendencia en distintas partes del mundo, donde incluso en la Argentina, donde cuando inicialmente no existían ese tipo de programas, en la Argentina McDonald's, la empresa McDonald's ya los tenía, tanto reciclado de tapas como otros programas más intensos de ayuda a la niñez. Bien, muchas gracias. Lo interesante de esto es cómo una empresa internacional impone la agenda desde el sector privado antes que el sector público en algunos países. Eso me resulta interesante respecto a la experiencia de McDonald's. Pablo queda para el final. Macarena, que hoy le damos la bienvenida. No sé si tuvo oportunidad de leer la consigna y querer compartir con nosotros alguna experiencia, reflexión respecto del desarrollo sustentable. Macarena. Si no, a ver, Macarena, si no, por ahí Macarena se ocupó. Si no, estamos con Joana. Joana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ahí va. Empecé con el reciclado de frascos de vidrio y el año pasado mi hermana me incentivó para hacer lo que se llaman las botellas del amor. ¿Qué se llama cómo? Botellas del amor, no sé si las No, conocen. no. Adentro de las botellas le pongo los envoltorios de las galletitas, todas esas cosas, que después las dejo en los basuras verdes, el tacho verde, y con eso hacen tipo ladrillos y esas cosas. Ajá. Y eso. Bien. Bueno, muchas gracias, Joana. Es importante eso. Hay sistemas más desarrollados que para reutilizar los materiales, sobre todo plásticos, para hacer ladrillos y parte de los sistemas constructivos. Hay ejemplos más artesanales, como el que vos comentás, hasta ejemplos más desarrollados desde el punto de vista industrial, que aprovechan sobre todo los materiales plásticos para poder aplicar al ambiente constructivo. Bueno, gracias Joana. Macarena, ahí está con nosotros. Yo te decía si tuviste oportunidad de compartir, de poder ver la consigna de hoy y si querés compartir con nosotros alguna experiencia respecto al desarrollo sostenible que tengas o Sí, que hayas tenido. bueno, a partir de este año, el colegio de mi hijo empecé a implementar una vez por mes. Tenemos que juntar todo lo que sea papeles, cartones, tapitas, plásticos. Hay parte que se reutiliza en el colegio y parte que después se lleva a otros sectores. Entonces empezaron con todo este reciclaje y nosotros nos encargamos una vez por mes de llevar todo lo que nos sobra en casa y lo que no tiramos. Y después, bueno, la reutilización de envases, consumimos más vidrio, ya no tanto plástico, la separación de residuos, la limpieza previa antes de la separación. Bien. Bien, interesante, Macarena. Ahí otra vez, lo que podamos transmitir a las futuras generaciones respecto de esto, todo suma mucho, vale oro, que los niños y las niñas de hoy tengan, Marlene, ahí nos escribe Marlene, que los niños y las niñas tengan este tema en su agenda, llamémosle, en su agenda mental de temprana edad. Eso significa un cambio respecto de nuestras generaciones. Bueno, otra vez, Macarena también es bastante más joven, pero igualmente estamos hablando de niños y niñas hasta los 12 años que hayan podido tener un contacto con el tema de protección ambiental. Mi hija me cuenta que algunas de sus compañeritas ya son fanáticas, que ven que tiene un papelito y ya salen a buscarlo o se retan entre ellos cuando alguno comete algún acto de este tipo. Así que ese ingreso en la cultura de los niños y las niñas es realmente muy interesante. Y también el Sí, reciclado, la reutilización de los envases de vidrio versus los plásticos también. Eso es muy provechoso porque, primero, ustedes piensen que los plásticos son
subproductos de hidrocarburos, o sea, vienen finalmente del petróleo. O sea que ya su procedencia es complicada desde el punto de vista ambiental. El procesamiento del plástico es muy contaminante. Incluso el reciclado del plástico es contaminante. A veces no sabemos bien si termina conveniendo el reciclado del plástico. En algunos casos se hacen, lo llama pellets, que los hacen bolitas muy chiquitas con un proceso más de presión que de temperatura, en hornos pirolíticos, que son hornos cerrados, digamos, que no emiten, son hornos de altísima calidad, y en ese caso el reciclado del plástico es interesante. Pero bueno, la utilización diaria de los envases de vidrio, cuando yo era chico no había envases de vidrio, no había envases de plástico, eran todos envases de vidrio. La tal Coca-Cola que yo les decía que me acompañó en mi infancia, a veces, no siempre, eran envases de vidrio. Así que celebramos también eso y la ejemplaridad con los niños. Gracias, Macarena. Marlene, que ahí nos escribía, que está cursando la materia, yo no la había visto. Marlene, ¿estás ahí? Si has tenido oportunidad de ver la consigna y comentarnos algo por hoy. Buen día a todos y Buen a día. todas. No pude ver la consigna, pero sí estoy muy consciente del tema del reciclado. En mi casa reciclo, separo las basuras, hago compost del resto de verduras y frutas. También la botellita del amor que comentaba una compañera. También tengo una mini plantación vertical de plantas aromáticas y reciclo frascos. Produzco vela de cera vegetal en los frascos reciclados. Mira qué interesante, Marlene. Bastantes cosas. Nos gustaría en algún momento, si querés compartir una foto ahí en el foro de la huerta vertical, así vemos en los hechos algo que muchas veces nos imaginamos y nunca vemos un ejemplo. Te agradezco por compartir, te doy la bienvenida. En todo caso, tanto Marlene como Macarena, si quieren luego en el Gracias. foro de presentación, pueden ahí contarnos un poquito más de ustedes, así los conocemos. Bueno, finalmente queda Pablo para comentarnos lo que ya anticipó en el foro. Lo dejamos. Perdón, profe, está Claudia también. No sé si ella quiere Claudia, las dudas para que no quede postergada. yo no la veo, a ver, espera. Claudia, espera. Cuadrícula. Claudia, ahí apareció, ahí la vi, ahí la vi. Hola Claudia, dale, comentanos vos, ¿cómo estás? Gracias, Pablito. Buen día, buen día a todos y a todos. Bueno, lo mismo, yo empecé como varias de mis compañeras desde casa, sin conocimiento, hace alrededor de 20 años que me pasó más que nada por ver cómo la gente se metía no estaban los containers como ahora, a separar la basura de la comida, y ahí empecé a decidir a separarlos. Empecé por la comida en realidad, las sobras de la comida, ponerlas en una bolsa aparte, y no tenía ni idea sobre el reciclaje, porque en ese momento tampoco se hablaba. Después con los años sí, y ahí me enganché, los chicos se engancharon también, mis dos hijos. Entonces tenemos una bolsa donde tiramos todo lo que es plástico, papel, bueno, lo reciclable, y por el otro lado la comida, y por el otro lado la basura. Tanto así como huerta bueno, ahí ya no, la verdad que no, nada. Eh, y después veo que, por ejemplo, en mi trabajo, hace la gestión pasada, empezó a poner tachos verdes y nada, eso fue, la verdad que también generó mucha conciencia sobre al común, sobre el reciclado, si tuvo piola, está todo el congreso lleno de tachos negros y tachos verdes, sí, está buenísimo esa, la iniciativa, piola. Y después por mi casa, por ejemplo, que en otros barrios sí lo he visto, no hay tachos verdes. Entonces yo lo que hago es dejar la bolsa de plásticos afuera del contenedor, que por lo general incluso los cartoneros directamente la levantan y la llevan. Y lo que es comida lo dejo arriba del contenedor para que no se mezcle con la basura. Es como Bien, mi único acto, digamos, de conciencia. bien. Bien, Claudia, muchas gracias ahí sobre lo que vos comentás.
lo que compartís, quería hacer un par de comentarios. Primero, las iniciativas institucionales, como puede ser la que comentás en el Congreso, ya de poner recipiente para que el personal pueda distinguir la basura, los distintos residuos y continuar con la cadena, ¿no? Porque si separamos en la oficina, pero después mezclamos todo en el área de servicios generales, no ganamos nada. O sea, hay que seguir con toda la cadena. Igualmente es una iniciativa, todo suma y es una buena iniciativa. Yo le comentaba también en la organización donde me desempeño, también hay recolección diferenciada y se busca hasta toda la cadena. En el SENASA también generamos algunos residuos peligrosos y patológicos, ¿no? Cuando se hace campaña de vacunación en el ambiente de la sanidad animal, esos jeringas son residuos patológicos y se tratan en forma especial, ¿no? Viene un camión especial con un tipo de hermetismo determinado y se trata con alta temperatura y presión. También hay otros tipos de residuos peligrosos que tienen que ver, el laboratorio del SENASA consume tanta electricidad que tiene su propio generador ahí. Entonces eso genera un PCB, que es un material bastante tóxico, y también se trata como residuo peligroso. Y después también hay otras cuestiones que tienen que ver con la utilización de fitosanitarios, o sea, de pesticidas o de fertilizantes químicos, los tachos, los tachos que tienen cierto residuo, también se tienen que trabajar con un triple lavado y se tiene que destinar en un galpón especial. Es decir, el SENASA tiene un desarrollo de la gestión ambiental interna muy diversificado y muy intenso en las distintas cuestiones. Así que tenemos experiencia con eso. También otras políticas como la utilización racional de los recursos de la organización, esto de usar el papel de un lado y del otro, esto de reciclar los toners, incluso de tratar de no ensuciar demasiado para evitar el derroche también de los productos de limpieza, en fin, toda una política de apagar las luces cuando nos vamos. Había otra en su momento que era no utilizar, viste, en los salvapantalla, que a veces ponemos una serie de fotos, cuando la máquina no está utilizando, eso sigue gastando electricidad. Hemos cambiado esa cultura y ya no tenemos más la ametralladora de fotos de la nena, sino que directamente ponemos un salvapantalla neutro, como para poder ahorrar. Total, después nuestros recuerdos los vemos en nuestras casas. Bueno, muchas gracias, Claudia. Entiendo que vos trabajás en el Senado, ¿no? El martes pasado no pudiste estar, hoy sí. Buenísimo, ahí está, ahí te ubiqué. Bueno, entonces finalmente queda los comentarios de Pablo. Después yo voy a hacer un redondeo de cómo seguimos y ya damos por finalizado el encuentro de hoy. Dale, Pablo. Bueno, para no ser redundante, muy parecido a lo que dijeron acá mis compañeros y compañeras en cuanto a las prácticas, en mayor o menor medida, no en todas, porque también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y a partir de escuchar otros discursos y ver cómo son otras prácticas, uno las va incorporando. Tengo las tapitas, por ejemplo, y más allá de eso, sí me interesa el tema porque creo que hay como dos vertientes en cuanto al enfoque, que son los que tienen una postura más bien constructiva, como todo lo que acaban de decir en esta sala recién, y después hay otros que son destructivos desde dos puntos de vista opuestos, y eso es lo que planteaba un poco en el foro. Destructivos son aquellos que niegan el problema, ¿sí? Que les da lo mismo, que les parece que todo tiene que ser igual, pero también son destructivos los que tienen una posición extremadamente contraria sin contemplar las consecuencias de un cambio drástico. Que se quedan solamente con yo lo ponía ahí, que se quedan solamente con la parte de sustentable y no con la parte de desarrollo. Y hablan de que el sistema tal como está es el peor de la historia, y no sé qué, y generalmente los que dicen eso es porque desconocen de la historia y no saben cómo fue el recorrido de la humanidad hasta acá. Así que me parece muy interesante lo que decía usted al principio de la combinación de ambas cosas, porque si no, es todo una gran implosión. Y después, nada, en lo particular, ahí puse en el foro un par de comentarios sobre anécdotas. Yo estoy interesado en el tema desde chico, sin ser un activista fervoroso,
Y también sí me parece muy interesante, de hecho participé en su momento en las asambleas de Gualeguaychú, ¿se acuerda? Con el tema de Botnia y demás. Participé de una forma no muy activa porque yo no era de ahí, era más bien para los que... Pero bueno, estaba ahí y demás, aprendiendo entre otras cosas. Y sí me parece que hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace en todos los planos de la vida. Y lo que noto en algunos casos es que es muy fácil decir o propagar algunas acciones y después no sostenerlas en ningún sentido. A veces por omisión o por no darse cuenta, pensándolo como una intención, y en otros casos totalmente deliberado, es una gran puesta en escena hacia los demás para hacer de cuenta que. Yo con eso, yo detesto las categorizaciones así profundas sobre la gente dice eso por tal cosa, la gente somos todos distintos, o sea que eso de que la gente hace eso, no es la gente hace eso. Pero algunas personas puntuales se nota que aprovechan algunos temas, y cuando digo se nota, no es una especulación, sino que me consta, porque conozco. O sea, personas que toman algunos discursos muy interesantes, que requieren especialmente de la acción, porque si no con el discurso solo no alcanza, y de ninguna forma después son consecuentes con eso. Pero bueno, volviendo a lo de las experiencias personales, eso, de chiquito yo levantaba las latitas, qué sé yo, esas cosas, del piso y demás, y comenté ahí en el foro que tenía un amigo que las tiraba al piso a propósito para darle trabajo en fin, a los recolectores, y a mí me parecía que eso no es una idea muy constructiva, y ya termino con esto, pero sí también me parece que hay que ser empático. Es decir, que si nosotros de repente, por ejemplo, mañana por ley todos los autos tienen que ser eléctricos, ¿dónde queda, qué sé yo, el trabajo de mucha gente que no sé, el fletero de acá, que acá en la esquina literalmente es un fletero que no va a poder llegar a eso? Entonces también hay que ser razonable con la realidad de las personas, pero sí ir en una dirección. Y lo mismo con los países, ¿no? O sea, los países industrializados, que son los que generaron gran parte, digamos, de los problemas que tenemos ahora, ni siquiera digo que sea intencional, porque muchas de las industrias que se generaron en su momento no había estudios ambientales, con lo cual tampoco es que es una organización maligna que quiere destruir necesariamente, en otros casos puede que sí. Pero sí también de que si hay esto de la Agenda 2030, por ejemplo, y demás, de que esto requiere de un compromiso colectivo, también hay que entender las diferentes realidades. Y eso me parece que pasa a nivel global, en términos de países, y a nivel particular, en términos de la relación entre Estado y los individuos. O sea, si cada uno de nosotros tiene acciones proactivas en ese sentido y después el Estado no acompaña, no sirve de nada, y viceversa. Y lo mismo me parece a escala global. Bueno, perdón, no quería ser redundante con lo personal porque la verdad que coincidía mucho con lo que están diciendo acá, entonces me sostuve un poquito en lo que puse en el foro. Gracias. Sí, perfecto, gracias Pablo. Sí, efectivamente lo que podemos concluir, al menos provisoriamente, es que la cuestión de la sostenibilidad es compleja, implica diferentes factores y diferentes niveles, y son muchas las acciones que se pueden realizar. Por otro lado, no vamos a dejar de ser humanos, por lo cual somos imperfectos y a veces intentamos hacer algo respecto del cuidado del ambiente y por otro lado producimos un daño, ¿no? Eso es natural. A veces se puede tratar de discursos hipócritas, a veces se puede tratar de la vida misma, ¿no? Es decir, uno puede... hay cosas a las que no puedes escapar por el estado de desarrollo que tiene la sociedad. La verdad que a mí me encantaría la utopía de que existan todos vehículos de transporte colectivos que no sean movidos por hidrocarburos o eléctricos, pero bueno, la generación eléctrica también a veces, si vos generás energía en tu cabaña en el medio de Bariloche, con tu cabaña tenés un generador eléctrico que anda a diésel, estamos en la misma, ¿no? O sea, la generación de energía eléctrica también depende cómo justamente generada esa alternativa o no. Bien, pero nos quedamos con estos temas. Los temas ambientales son multivariados, las causas son muy complejas. Nosotros distinguimos sobre todo dos planos. El plano individual, que es lo que nosotros como individuo podemos hacer por el desarrollo sustentable, y en este sentido, que existe aparentemente un denominador común que tratamos de separar residuo en domicilio. Eso es muy interesante porque eso tiene un factor ecológico que
mejora la gestión de residuos en la ciudad donde estamos, y un factor social también, porque lamentablemente por el escaso desarrollo socioeconómico de la Argentina, muchos de nuestros hermanos o hermanos entre comillas, compatriotas, se alimentan de lo que nosotros desechamos, ¿no? Todavía vemos gente comiendo de lo que recolecta la basura, y ya en otro nivel, más de desarrollo laboral, a los recicladores urbanos, que hoy generan realmente un porcentaje muy alto de la gestión de los residuos en la ciudad, y estas consideraciones que tenemos que tener para bien, de dejarle las cosas preparadas para que se las lleven más fácilmente, y para mal, de ser comprensivo cuando dejan una bolsa totalmente destruida, porque sucede, y a nadie le gusta que esté parrada la basura ahí, trata de ser comprensivo en ese sentido. Entonces, el plan individual con la separación de residuos y lo que podamos hacer respecto de la ejemplaridad y la educación para los niños y las niñas en el plano individual, y por supuesto, si podemos avanzar en algunos sistemas productivos domésticos, como alguna huerta en el balcón y ese tipo de cosas, son muy, muy apropiadas. Y el otro plano es el plano institucional, que nosotros podamos adecuarnos a una política de sostenibilidad en las organizaciones donde nos desempeñamos, sean laborales, sean que participamos en las escuelas de nuestros hijos, nuestras hijas, en todos los ambientes institucionales, poder adecuarnos e impulsar las cuestiones de la sostenibilidad. Y bueno, en otro plano por ahí más activo, de participar en organizaciones que fomenten el desarrollo sustentable, como contaban los muchachos, o participar en campañas de alguna forma. Así que con eso damos por cerrado la conversación. Gracias por sus aportes, han podido también expresarse un poco. Para redondear, porque ya estamos cerca de la hora, les quería comentar algunas cosas y algunos avisos. La próxima lección, que se la estoy subiendo en estos días, es sobre el concepto de infraestructura. Nosotros, cuando hagamos una compra o una adquisición, en este caso en los ambientes legislativos, en los poderes legislativos, normalmente o contratamos un servicio, compramos algún objeto, algún bien, o realizamos alguna construcción, alguna obra, o alguna remodelación de esa obra. Entonces, hacemos todas esas cosas porque necesitamos, como organización, proveernos de todas estas cuestiones que dijimos para funcionar, para cumplir con nuestros objetivos. Si el Senado de la Nación, para cumplir con sus objetivos, necesita ya como organización disponer de una serie de bienes y servicios para poder llevar adelante sus cometidos. También lo necesita una empresa como McDonald's, necesita su equipamiento, necesita su infraestructura de servicio de gas, de luz, de reciclado, necesita el personal que lo lleve adelante. Es decir, la infraestructura y el equipamiento integra todas las organizaciones, sean públicas o sean privadas. Cuando hablamos de infraestructura y de equipamiento, serían los dos grandes cuestiones, la infraestructura y el equipamiento. Son las dos categorías que necesita una organización, sea pública o privada, en este caso hablamos de una organización pública legislativa, para llevar adelante sus cometidos. Como la idea de infraestructura, la idea de equipamiento es un poco más clara, ¿no? Cuando uno habla de equipamiento, enseguida se imagina, ¿no? Claudia en su oficina se imaginará una PC de escritorio, una impresora, un escáner, un escritorio también, una silla con rueditas y basculante, ¿no es cierto? La luz, una serie de cuestiones que hacen al equipamiento, las bombitas LED, es fácilmente visible, ¿no? En otras organizaciones uno enseguida se puede dar cuenta. Ahora, cuando hablamos de infraestructura, es un concepto que admite diferentes significados, y esto es lo que vamos a trabajar en la lección. Si bien hay cuestiones de infraestructura que tienen que ver ya no exclusivamente con el Poder Legislativo, sino más con el Poder Ejecutivo, porque las grandes obras de infraestructura las lleva adelante el Poder Ejecutivo, aunque para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante esas obras, el Poder Legislativo tuvo que haber aprobado el presupuesto público para que el Poder Ejecutivo disponga de esos medios para llevar adelante las obras, como te puedo decir, una autopista, construir una autopista. Para eso tiene que estar planificado el presupuesto
y el poder legislativo, hablemos en principio del Congreso de la Nación Argentina, tiene que aprobar ese presupuesto. Por eso cuando se habla de los poderes del Estado son independientes, no son independientes. Los poderes no son independientes. Es una visión muy ligera de las relaciones institucionales. Existe más bien una interdependencia mutua, justamente esa idea de Robespierre, de Montesquieu, del equilibrio de poderes, ¿no? O sea, hay una relación muy fuerte entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto lo vamos también a ver en una segunda lección, porque no quiero marearlos, pero vamos a hacer una ventanita. Cuando nosotros hablamos del Poder Legislativo, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, también se lo menciona como la administración pública. Por ahí han escuchado hablar de la Administración Pública Nacional cuando se refieren al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, hay unas categorizaciones diferentes entre cómo uno puede definir el poder por su órgano, ahora vamos a ver qué significa esto, o por su función. Es decir, órgano y función son categorías diferentes, que también la vamos a ver en una futura lección. Ahora les doy un anticipo. Cuando nosotros hablamos del poder legislativo, hablamos, por ejemplo, del Congreso de la Nación. Ahí lo estamos distinguiendo como órgano. Es el poder legislativo cuya función principal es sancionar leyes. Ahora, la acción legislativa como función también existe en el Poder Ejecutivo y también existe en el Poder Judicial. Limitada, pero existe. ¿Cómo sería la función legislativa en el Poder Judicial? Por ejemplo, una acordada de la Corte. La Corte Suprema, que es un órgano colegiado, votan entre sí y por mayoría simple se determina una acordada, se llama así el acto. En el caso de la función legislativa en el Poder Ejecutivo, ¿cuál sería? Por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia. Un decreto de necesidad de urgencia es una especie de ley, entre comillas, para decirlo ligeramente, es una especie de ley que el Poder Ejecutivo asume una función legislativa que a su vez el Poder Legislativo le delegó con determinadas restricciones, cuando justamente el Congreso no se pueda reunir o porque la gravedad de la situación hace que el Poder Ejecutivo tenga que hacer un decreto que es prácticamente una ley. Después vamos a ver que tiene que ser refrendado en el Poder Legislativo para que quede vigente. O sea, el decreto de necesidad de urgencia tiene un periodo de vigencia que luego tiene que corroborar el Poder Legislativo, porque finalmente prácticamente tiene una fuerza de ley el decreto de necesidad de urgencia. Entonces, la función legislativa se expresa en los tres poderes. Igualmente, si bien cuando hablamos del Poder Ejecutivo Nacional hablamos del órgano de la administración, el órgano administrativo, la función administrativa también existe en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. ¿Cuál es la función administrativa en el Poder Judicial? Y, por ejemplo, cuando una resolución de una secretaría, cuando contrata personal. Ahí el Poder Judicial, que como órgano tiene la jurisdicción, o sea, a la Administración de Justicia, como función, la Administración existe, por ejemplo, una resolución cuando contrata un personal. Ahora, el Poder Legislativo y la función administrativa es, por ejemplo, las compras y las contrataciones en el Congreso de la Nación. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. La función administrativa en el Poder Legislativo. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Quería un poco anticipar el enfoque de nuestra materia, porque si no nos mezclamos, decimos, ¿cómo el taller de gestión administrativa si estamos en el Poder Legislativo? ¿La administración no es patrimonio del Poder Ejecutivo? No, ahí vienen estos criterios. Una cosa es definir el órgano, otra cosa es definir la función. Entonces, repasando, nosotros vamos a estudiar la función administrativa dentro del Poder Legislativo o dentro del órgano legislativo. Y dentro de la función administrativa, no todas las funciones administrativas, porque nosotros no vamos a enfocarnos en la gestión del personal, llamado recursos humanos. Yo no soy partidario de llamarlo de recursos humanos, creo que los humanos somos personas que administramos recursos, no somos un recurso.
Pero bueno, es un debate que lo llevamos en otro momento. Nosotros no vamos a enfocar en la administración de personal, no vamos a enfocarnos en la administración por ahí de las cuestiones tecnológicas como tiene que ver con la administración del voto de los legisladores o de los diputados y diputados o senadores. No vamos a analizar los sistemas informáticos respecto del control de presencialidad de los legisladores y legisladoras. Nos vamos a enfocar en qué. Nos vamos a enfocar. ¿Qué parte de la gestión administrativa nos vamos a enfocar? ¿Qué parte? ¿En qué parte nos vamos a enfocar? En las compras y en las contrataciones. Dentro de la gestión, dentro de la función administrativa del Poder Legislativo, nos vamos a ocupar de la adquisición de las compras y las contrataciones. Bien, eso lo van a ver en una lección después. Ahora déjenlo que circule por la mente. Volvemos al tema de la infraestructura. Entonces, en la próxima lección que es la que estoy subiendo hoy o mañana, vamos a ver el concepto de infraestructura en términos generales, o sea, las grandes obras que se hicieron y que se hacen en la República Argentina, sobre todo en manos del Poder Ejecutivo Nacional, pero siempre recordando que para ello tiene que ser aprobado el presupuesto público nacional, que eso lo hace el Congreso de la Nación. Ahí vamos a ver qué es la infraestructura en esos términos, qué impacto tiene sobre la economía, el desarrollo social de un país, en este caso de la Argentina, lo van a ver en la lección, o sea, digamos la infraestructura en términos macro, en términos generales que hacen al desarrollo de un país. Ahí el poder legislativo lo único que hace es, o lo único, o lo importante que hace ahí es votar la ley de presupuesto público que permite que esas obras se generen. No más que eso, pero por lo menos queremos enmarcar, es decir, que el poder legislativo forma parte de un sistema país donde la infraestructura es ejecutada por otro, pero es aprobada por este. Ese es el marco que queremos dar. Vamos a ir viendo, recorriendo en la lección, los distintos conceptos sobre infraestructura. Vamos a ver que hay distintas denominaciones de la infraestructura, distintos ámbitos de aplicación. No es lo mismo la infraestructura económica que la infraestructura militar, ¿verdad? La infraestructura militar, podemos saber que son los armamentos y las bases. La infraestructura económica, por ejemplo, son los silos bolsa o los silos de metal y un puerto, son parte de la infraestructura económica. Entonces, vamos a ver cuáles son los distintos ámbitos de la infraestructura. Finalmente, para llegar a lo que nos interesa a nosotros, vamos a ir bajando de lo más general a lo más particular, que es lo que nos interesa a nosotros, que es la infraestructura de una organización, que son justamente los bienes y servicios que necesita una organización para cumplir sus cometidos. En este caso, la organización legislativa. Bien, entonces, de la infraestructura más general, que tiene que ver con la construcción de puentes, puertos, infraestructura tecnológica, a la infraestructura de una organización que son, repito, los bienes y servicios que una organización necesita para cumplir sus cometidos, en este caso, el poder legislativo. Bien, les invito a continuar con este timing de apenas sube la lección, yo les voy a avisar por email, siempre lo hago para que al toque puedan, apenas puedan entrar, leerla, masticarlo un poco, hacer la autoevaluación y avanzar rápidamente y no perder ese timing, ¿sí? Para Marlene y Macarena contarles que la autoevaluación nosotros la entendemos como parte del proceso de aprendizaje, la pueden rehacer todas las veces que quieran, de hecho sabemos que a veces aprendemos más de los errores que de los aciertos, cuando la respuesta, lo que se seleccionó no es la respuesta correcta, está prevista una retroalimentación donde dice por qué no es correcta y cuál sería la correcta, de modo tal de que ese momento de mini tensión que tenemos al ser autoevaluados, podamos utilizarlo para hiperconcentrarnos y poder fijar los contenidos principales. Así que si aún no lo hicieron, las invito a que lo hagan y por supuesto en las próximas lecciones. Bueno, terminamos acá. Yo les estoy subiendo la lección a lo sumo mañana, igual les aviso por mail. Y tratemos, en la medida de lo posible, de ver y hacer la autoevaluación, más las que quedaron pendientes, a quienes les haya quedado pendiente alguna, y nos volvemos a ver el jueves que viene, no el martes. Porque yo personalmente el martes no puedo. El jueves que viene, ¿podrían ustedes? El jueves sería ya septiembre. Jueves 2 de septiembre. No ¿Podrían? tengo problema, profe.
Nadie tiene problema. También Perfecto. lo marcamos al... Sí, profe. Dale, buenísimo. Bien. Le subo la lección aproximadamente hoy a la tarde de hoy o mañana y nos estamos viendo el jueves 2. Igualmente también les voy a avisar. Esta conversación encuentro ha quedado grabado, yo después lo cargo, ahí lo van a ver en el campus con la fecha del encuentro para quien quiera retomar lo que se dijo aquí, algo que quedó pendiente o quiera saber su desempeño oral para poder mejorar. Bueno, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo entonces el jueves 2 de septiembre. Muchas Buenas gracias. semanas. El jueves de la otra. Chao. Gracias. Chao, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.